Bueno, para efecto del uso de la ley de Snell en las lentes, eh, hay que entender, por ejemplo, que si una lente es convergente o divergente, va a depender un poquito del cómo se forma esta lente y el cómo actúan los rayos sobre ella. Por ejemplo, si tenemos dos esferas, perdón que no me queden tan derechas, ¿cierto? Aquí vamos a dibujar un eje óptico, el centro de la esfera de acá y el centro de la esfera de acá, con sus respectivos radios, ¿sí? Entonces, esto de acá, esta intersección entre las dos esferas, es la lente que yo les dibujé anteriormente. ¿Sí? Básicamente la lente, este dispositivo de material, la lente es un dispositivo que está hecho de un material que es distinto al medio donde se encuentra. O sea que una lente puede ser hecha de vidrio, de cristal, de agua, de medio distinto al medio donde se encuentra ubicada esa lente. Sí. Si tomamos solamente eso, el eje óptico, ¿cierto? Y ahí tengo la lente. Por eso que yo les decía que tiene dos centros, tiene dos focos. Por esto, debido a ese fenómeno de que al unir ambas cuerpos, ambas figuras, en este caso, obtenemos la lente que nosotros vamos a utilizar. Obviamente que la lente tiene un índice de refracción N que es distinta a la del medio donde viene viajando la luz, ¿sí? Por lo tanto, una lente como tiene un índice de refracción distinto al índice de refracción del medio donde se encuentra, entonces existe un cambio de medio de los rayos de luz y por ende esto hace que se refracten, ¿sí? Si tomamos una pequeña parte de la lente, ¿sí? La pudiésemos como agrandar, no sé, tratar de dibujarla grande, así, ¿ya? Entonces pasaría que tendríamos un rayo de luz que viene viajando aquí paralelo al eje óptico, ¿ya? Y se topa con la lente. La lente, bueno, tiene esta superficie aquí, ¿ya? Y por lo tanto, debiese tener esa superficie, debe tener perpendicular una normal, ¿vale? Las normales siempre van, bueno, aquí como está muy grande, ¿cierto? Dibujado, pero las normales siempre van al centro de la lente, ¿ya? Entonces ahí está la normal. Entonces si este rayo de luz llegó con ese ángulo, ¿ya? Entonces pasa que dentro de la lente seguramente, voy a tener que dibujar acá mejor esta parte. Por ahí, ¿cierto? Dentro de la lente algo va a pasar, ¿ya? Que se va a refractar un poco. O sea, no va a seguir el mismo camino, me quedo un poco alejado. Eso es lo que pasa. Por ahí. La normal, ¿cierto? Entonces no va a seguir el mismo camino para allá, sino que se va a refractar un poco la luz. Acá hay una refracción, ese ángulo es distinto a este ángulo. Y entonces, como es una lente, perdón, estaba mirando otra cosa. Decía yo, y como es una lente convergente, el rayo de luz que va paralelo converge hacia dónde? Hacia el foco, ¿cierto?
Así que seguimos el camino. Por aquí tendría que estar el foco. ¿Mm? Entonces, este plano es una tangente. Es una tangente ahí a la superficie de la lente. Más o menos para tener la idea de por qué pasa esto, ¿ya? Entonces, obviamente que aquí hay un índice de refracción distinto al índice de refracción de la lente. Y entonces aquí tendríamos que, según la ley de Snell, el índice de refracción del medio donde viene viajando, el rayo de luz es al seno del ángulo de incidencia, que sería este, igual al seno, perdón, el índice de refracción dentro de la lente por el seno del ángulo que está aquí, que sería de refracción. ¿Sí? Ya, aquí en el fondo, ¿qué nos dice eso? Dice que los rayos de luz en una lente convergente, los rayos de luz, bueno, todas las lentes tienen un centro ya. Todos los rayos de luz que van hacia la lente convergen al foco. ¿Vale? Todos los rayos de luz paralelos al eje óptico siempre convergen al foco en una lente convergente. ¿Ya? Bien. Eso es una cosa importante. De esta misma lente, o bueno, podríamos dibujarlo acá. Esta misma lente, podríamos decir que el rayo de luz, como ya vimos, ¿cierto? El que va paralelo converge al foco. El que va al foco se va paralelo, ¿cierto? Ahí ya se va a formar la imagen. Y el que va al centro de la lente sigue su camino tal cual. ¿Sí? Eso es importante en la lente convergente. ¿Qué pasaba en la lente divergente? La lente divergente se forman también de dos esferas, ¿ya? Pero en este caso no hay intersección. El centro, ambas tienen dos centros, sus radios, ¿ya? Pero aquí lo que me importa a mí es esta parte de aquí. Esta es la lente divergente, ¿ya? Entonces, en una lente divergente, ¿qué pasa con los rayos de luz? Básicamente, ahí está el eje óptico, los rayos de luz que van paralelos al eje óptico, en este caso como es divergente, divergen a partir del foco. ¿Sí? Por ejemplo, este rayo ahí diverge a partir del foco, este diverge a partir del foco, este también y este también. ¿Mm? Entonces hay lentes que hacen que las imágenes sean más grandes, como esta, o la otra que hace que las imágenes sean más pequeñitas. Depende del problema visual que tengamos, ¿cierto? Miopía, astigmatismo, hipermetropía. Eso hace que las imágenes, bueno, según el problema que tengamos, es la lente que tendríamos que usar, ¿cierto? En este caso, si pudiésemos hacer también, igual que en el caso anterior, un acercamiento, ¿ya? Vamos a tratar de dibujarlo grande, ¿ya? Tenemos un rayo de luz que viene viajando ahí paralelo al eje óptico como este. Aquí
se va a topar con una tangente. Es difícil dibujar la tangente aquí, pero fíjense que viene en curva, así que más o menos es ahí la tangente. Así que la normal, como es perpendicular, deberá estar como por ahí más o menos, ¿sí? ¿Ya? Así que en vez de continuar su camino, tiende a refractarse el rayo de luz, ¿cierto? Y sigue para allá. ¿Por qué? Porque diverge ¿desde dónde? Desde el foco, ¿sí? Bueno, un poco chueco, ¿no? Pero para allá, eso, más o menos. Diverge a partir del foco. Entonces, el índice de refracción del medio es distinto al índice de refracción de la lente. Y por tanto, el ángulo de incidencia es distinto al ángulo de refracción de la misma. Entonces, el índice de refracción del medio por el seno del ángulo de incidencia o del medio, ¿sí? Va a ser igual al índice de refracción de la lente por el seno del ángulo de la refracción que se produce ahí. ¿Mm? Y como ya habíamos dicho, en el fondo, en una lente de tipo divergente, si tenemos, perdón, acá un objeto, ¿sí? Entonces el rayo de luz que va paralelo diverge al centro, por acá el foco, a partir del foco, diverge a partir del foco, ¿sí? Y el que va, qué sé yo, no sé, al centro, sigue, continúa, entonces podemos hacer la intersección, perdón, aquí, por ahí se forma entonces la imagen, ahí, ¿cierto? Para esa lente. Bien. ¿Qué pasa en este caso con la formación? Vamos a tratar de deducir la ecuación de las lentes, ¿ya? Es importante cuando enseñe óptica o use la óptica, porque la ecuación de las lentes no es tan simple, ¿ya? Y como habla de rayos de luz, entonces nos sirve cuando usamos queremos utilizar, por ejemplo, ecuación de la recta, de la forma canónica o geometría propiamente tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí ecuación de lente, ¿sí? Tenemos aquí un eje óptico, bueno, vamos a dibujarlo aquí, un eje óptico, vamos a dibujar acá la lente, una lente convergente, ¿ya? No tan derecha, bueno, pero entonces aquí vamos a dibujar el foco, por ahí, ¿sí? Y aquí vamos a dibujar el objeto, un objeto cualquiera. Bien, como es una lente convergente, el rayo de luz que viene paralelo al eje óptico, recuerda que tiene dos focos, ¿cierto? Acá está el otro. Es convergente, así que se refracta y converge al foco, ¿cierto? Después, también podríamos decir que el rayo de luz que va a pasar por el centro de la lente, que chueco esto, pero sigue su camino de manera normal, ¿sí? Así que por tanto la imagen se estará formando por aquí, ¿ya? Bien, aquí un poquito distinta a los espejos, ¿eh? Aquí tenemos una altura del objeto y aquí hay una altura de la imagen, ¿ya? Aquí no vamos a usar si la imagen es invertida, negativa, porque hay una especie de acuerdo, una convención para esto, así que todavía no vamos a usar eso, ¿no? Lo que sí vamos a decir que
como tenemos una imagen y un objeto, ambos tienen alturas, ¿cierto? Y por tanto también ambos tienen distancias. La distancia del objeto a la lente y la distancia de la imagen a la lente. ¿Sí? Y algo que es importante es la distancia del foco. Distancia focal se llama, distancia del foco a la lente. Me interesa esa porque acá se forma la imagen. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer una relación que tenemos dos triángulos, mira. Voy a tratar de remarcarlo, ¿ya? Que sería este triángulo de aquí, ¿ya? Ese es un triángulo, y el otro el que está aquí opuesto, ¿vale? Entonces, tenemos un triángulo ahí, bueno, perdón. Aquí está el objeto, ¿cierto? Distancia del objeto a la lente y el rayo de luz que va ahí hacia el centro. Así que esta es la altura del objeto, distancia del objeto a la lente. ¿Vale? Esto está en ángulo recto aquí. ¿Mm? Este ángulo de aquí es el mismo ángulo de aquí, ¿cierto? Porque son opuestos. Así que ese ángulo de ahí, si voy a dibujar el otro triángulo, ahí, el otro triángulo ahí, esos ángulos son opuestos, ¿cierto? Esta es la distancia de la imagen y esta es la altura de la imagen. Así que por tanto, este ángulo debe ser el mismo también porque estos ángulos rectos son iguales, así que por criterio de ángulo, 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 son triángulos que son semejantes. ¿Sí? Son semejantes, así que podríamos aquí hacer una relación de decir de que la distancia del objeto a la lente es a la altura del objeto, como la distancia de la imagen a la lente es a la altura de la imagen. Ahí tenemos una primera relación. Primera relación para el primer triángulo. Y voy a borrar esto, ¿ya? Porque voy a anotar esta relación aquí arribita. ¿Ya? Bien, esa es una. Ahora, recordad que las lentes tienen un centro y yo no, siempre me olvido dibujarlo, pero tiene una recta ahí que las divide a la mitad. Y esa división que hay ahí genera otro triángulo. ¿Ya? Dos triangulitos que voy a marcarlos. No se ven muy derechitos, pero voy a tratar de... Sería ese uno, y este otro chiquitito que está aquí. ¿Ya? Tenemos ese ahí, y que es opuesto con este más pequeño. ¿Cierto? Bueno, lo mismo aquí, este ángulo. Son opuestos por el vértice. Aquí tenemos ángulo recto. Aquí también. Y por tanto, estos ángulos de aquí también son iguales. Así que son triángulos semejantes. Triángulos semejantes. ¿Mm? Y aquí, ¿qué es lo interesante aquí? Fijémonos acá en esto. Vamos a decir que esta distancia aquí es la distancia del foco, ¿cierto? Aquí está el foco y aquí está el centro de la lente. Así que esta distancia aquí se llama distancia focal o distancia del foco. Esta es la altura del objeto, esta es la altura de la imagen, ¿ya? Y esta distancia aquí, que hay aquí chiquitita, sería la distancia de la imagen
menos la distancia al foco, ¿cierto? Distancia de la imagen menos la distancia al foco. Así que la relación que podemos hacer acá es el foco es la distancia del foco es a la altura del objeto, como la distancia de la imagen menos el foco es a la altura de la imagen. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí borramos esto porque ya no lo necesitamos. Em, bien, ya tenemos entonces estas dos relaciones que están acá. ¿Vale? Que ambas nacen del misma figura, los mismos rayos, qué sé yo. Así que fíjese que aquí, en esta primera relación que hicimos, que era distancia del objeto a la altura del objeto igual a distancia de la imagen a la altura de la imagen, podríamos invertir los medios y decir que altura de la imagen es altura del objeto como distancia de la imagen es a la distancia del objeto. ¿Sí? Invertir los medios solamente aquí, por ley de proporción. Entonces nos queda esto de aquí, altura imagen, altura objeto. ¿Ya? Y en esta otra expresión, que es el foco partido por la altura del objeto, igual a distancia imagen menos foco partido por altura de la imagen, también voy a invertir los medios. ¿Vale? Y me va a quedar altura imagen, altura objeto, igual a distancia imagen menos foco partido por foco. Ya. Y esta expresión de aquí es igual a esta expresión de acá. Por tanto, las puedo igualar. ¿Sí? Así que, en el fondo puedo decir que DI sobre DO es igual a DI menos el foco partido por el foco. ¿Ya? Aquí puedo hacer algebraicamente puedo resolver DI partido en F menos F partido en F. ¿Cierto? Y esto me da 1. ¿Mm? Ya. Entonces, ahí miren, nosotros lo que queremos en el fondo es tratar de hacer una relación entre la distancia objeto, distancia imagen y el foco. El problema es que este foco desapareció porque me dio 1. ¿Ya? Así que yo necesito que aparezca la distancia imagen. Porque fíjese que aquí tengo DI en el numerador, DI en el numerador, y aquí desapareció. Entonces, este 1 lo voy a transformar en DI sobre DI. ¿Ya? A conveniencia mía. Entonces me va a quedar DI sobre DO igual a DI sobre F menos DI sobre DI. ¿Se fijan? Y pudiésemos multiplicar por 1 partido por DI y los DI del numerador se van a cancelar. Entonces me va a quedar 1 sobre DO igual a 1 sobre el foco menos 1 sobre DI. Y ahí tengo todas las relaciones, distancia objeto, distancia imagen, distancia focal. Y esta relación es una relación de distancias. ¿Ya? Como es una relación de distancias, entonces a esto, bueno, voy a mejorarlo para que sería 1 partido por DO más 1 partido por DI igual a 1 partido por el foco. A esto se le llama relación de aumento. ¿Ah? M. Bueno, relación de aumento, porque, a ver, con esto puedo llegar a la relación de aumento. Vamos a decir que esta es
Ya, vamos a decir que esta es la ecuación de lente. ¿Por qué? Porque la relación de aumento en el fondo va a ser DI menos DI sobre DO. ¿Ya? En el fondo lo vamos a aplicar al mismo tiempo. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que pasa? Que una imagen es real respecto de la convención, ¿sí? Tenemos, esto está todo en base a las distancias. Entonces, si tiene que ver en base a las distancias, es donde yo coloque el objeto enfrente de la lente, va a tener relación también con el aumento. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que si una imagen es real, siempre que se forme del lado de la lente opuesto al objeto. ¿Sí? O sea, vamos a notarlo aquí. Una imagen es real si se forma del lado de la lente opuesta al objeto. ¿Sí? O sea que, dicho, por ejemplo, la lente, el objeto, la imagen. Esta imagen es real, porque está en la zona real, porque acuérdense que está en la zona virtual. Es al revés de los espejos. ¿Mm? Eso es importante. ¿Ya? Otra cosa importante es que DO y DI se consideran la distancia al objeto y la distancia imagen serán positivos para los objetos e imágenes reales y negativos para objeto e imagen virtual. ¿Ya? Positivo para objeto e imagen real y negativo para objeto e imagen virtual. O sea, bueno, vamos a borrar esto. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una lente, ¿sí? Si el objeto y la imagen son, en este caso, virtuales, porque están en la zona virtual, entonces para objeto e imagen virtual, las distancias de O y de I son negativas. ¿Ya? Para objeto e imagen real son positivas. ¿Sí? Bueno, aquí la imagen es virtual, ¿cierto? Pero el objeto es real. Si colocamos acá atrás la imagen, el objeto es real, la imagen es real también. Entonces, acá, en este caso, aquí, tanto la distancia objeto y distancia imagen son positivos. Aquí la distancia objeto y distancia imagen son negativos uno del otro. ¿Ya? ¿Qué más? La distancia focal la vamos a considerar positiva para lentes convergentes. ¿Ya? Distancia focal positiva para lentes convergentes. Y distancia focal negativa para lentes divergentes. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un eje óptico y lo que vamos a hacer es, vamos a tener una lente convergente y una lente divergente. ¿Vale? Y aquí vamos a dibujar un objeto. Bueno, no tan grande. El objeto. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos un foco, ¿cierto? Aquí está el otro foco.
Y este también tiene su foco, y aquí tiene su otro foco, ¿ya? Y lo que vamos a ver en el fondo es qué pasa cuando un objeto está delante de dos lentes. ¿Mm? Vamos a decir que ambas lentes están separadas en 14 centímetros, vamos a decir unidades. 14 unidades separadas, ¿ya? Esta lente, acuérdense que es convergente y esta es divergente. Están separadas 14 unidades. La distancia del foco a la lente convergente es de 4 unidades. Vamos a dejarla ahí. Vamos a decir que la altura del objeto va a ser de 8 unidades. ¿Ya? La distancia del foco a la lente divergente, del foco a la lente divergente, vamos a dejarla en menos 8 tercios de unidades. Porque es lente divergente, ¿cierto? Distancia focal negativa. Eso lo notamos recién. Entonces, la pregunta de todo esto va a ser, a ver, vamos a darle una distancia ahí de 12 unidades del objeto a la lente convergente. Entonces la pregunta va a ser, ¿dónde se ubica la imagen en esta combinación de lentes? Bueno, cuando usted tenga una combinación de lentes, tiene un objeto, y este objeto va a tener que tener una imagen. Primero la lente convergente, y esa imagen que se forme en la lente convergente, no sé si se forma acá o acá, va a ser el objeto para la lente divergente, la cual va a formar una nueva imagen. Esa imagen es la que usted tiene que llegar, la última. ¿Mm? Entonces lo que hay que hacer en estos casos, ya que todo este es el problema general, em, tenemos que tratarlo por partes, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la lente convergente, vamos a formar la imagen, y esa imagen va a ser el objeto para la lente divergente, ¿ya? Así que vamos a borrar un poco esta parte de aquí y vamos a trabajar con esta parte de acá. ¿Mm? Entonces, como es una lente convergente, ahora vamos a volver a dividir. Vamos a usar la ecuación de lentes y vamos a decir que, bueno, la ecuación de lentes es 1 partido por la distancia del objeto, perdón, más 1 partido por la distancia de la imagen, era 1 partido por la distancia focal. ¿Sí? Acuérdense que DO era positivo y el objeto era real, y DI era, perdón, F era positivo para la lente convergente. Un minutito. Bien, entonces
Bueno, aquí teníamos la distancia del objeto a la lente eran 12 unidades. Distancia de la imagen a la lente no sabemos, ¿cierto? Para saber dónde va a quedar ubicada. Y distancia focal eran 4 unidades. Así que de esto podemos calcular la distancia de la imagen, ¿sí? Nos queda un doceavo menos un cuarto. O un cuarto menos un doceavo, ¿cierto? Que sería 3 doceavos. 3 doceavos menos un doceavo son 2 doceavos, que son un sexto. Así que la distancia de la imagen son 6 unidades. ¿Sí? 6 unidades. Y como ya les había dicho, teníamos la otra que era la relación de aumento. M era menos DI sobre DO. ¿Sí? Así que sería menos 6 partido por DO, que era 12, y eso nos da menos un medio. Eso quiere decir que la imagen es la mitad del objeto original. Si el objeto mide 8 unidades, la imagen mide la mitad, o sea, 4 unidades. O sea, la altura de la imagen es 4 unidades. Pero negativo, ¿qué significaba? Negativo, que es invertido, ¿no? Eso. Entonces, ahora la imagen, tenemos las características de la imagen para la lente convergente. ¿Se fijan que era rápido? Obtuvimos la distancia de la imagen a la lente y obtuvimos la relación de aumento que era menos un medio, así que podemos calcular su altura que es menos 4 unidades. La relación menos un medio nos dice también que es hacia abajo, ¿cierto? Bien, esa era una. Y ahora calculamos la otra, que es para la lente divergente, ¿sí? Entonces, bueno, por acá vamos a tener la imagen que se formó de 4 unidades, ¿cierto? Menos 4 unidades de altura. Tenía una distancia de 6 hacia el foco de su lente, ¿cierto? Pero esto va a ser el objeto para nosotros. ¿Ah? Si se acuerdan, anteriormente había dicho que nos separaba 14 unidades ambas lentes. Entonces, si, si esta tiene una distancia a la lente de 6 unidades y la distancia que separaba las lentes era 14, entonces la distancia de esta es de 8 unidades, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos la distancia de este nuevo objeto, vamos a llamarlo objeto prima, para que no sea el mismo que el anterior. ¿Sí? Aquí vamos a tener el foco de esta lente, aquí está el otro foco, y la distancia, ¿se acuerdan que la distancia al foco de esta era menos 8 tercios de unidad? Bien. ¿Qué otro dato teníamos? Eso nomás. Bueno, acá nuestra imagen, como es una lente divergente, entonces los rayos de luz que van divergen desde el foco, ¿cierto? Em, claro, ya, entonces vamos a calcular para esta, voy a borrar esta parte de aquí, ¿sí? Y entonces con la misma expresión, la misma fórmula, lo voy a hacer en rojo, tenemos que distancia al objeto es 8 unidades, distancia de la imagen no sabemos, y la distancia focal era menos 8 tercios, menos 8 tercios. Era menos porque esta es una lente divergente. ¿Sí? Menos 8 tercios es como decir 3 octavos, ¿cierto? Menos 3 octavos. Así que aquí nos va a quedar 1 de i va a ser menos 1 octavo, si este pasa restando para allá, y menos 3 octavos. ¿Sí?
Así que este sería -1, -3, son -4, y -4 partido en 8 son -1/2, pero como es el inverso sería -2, ¿cierto? -2 unidades. Esa es la distancia. Entonces la imagen está del mismo lado que el objeto. ¿Ya? La imagen va a estar por acá, del mismo lado que el objeto. Aquí está el objeto. Entonces objeto es real, pero eh, la imagen está al mismo lado del objeto que es virtual, ¿cierto? O sea, entonces la relación de aumento en este caso, m, va a ser menos di partido por do. Bueno, si queremos lo llamamos prima para que no sean los mismos. Así que m va a ser menos di, que nos dio menos. Ya tenéis un menos de la fórmula, pero este nos dio -2 partido por do. Y el do era 8. Y eso nos da un cuarto. ¿Vale? Positivo. ¿Qué quiere decir? Que la imagen es la cuarta parte del objeto. Si el objeto medía -4, la imagen mide 1, que es la cuarta parte de 4, ¿cierto? Así que la altura de la imagen es 1, pero es -1 porque esto mide -4, ¿cierto? Entonces está en la misma dirección que el objeto, ¿ya? O sea, hacia abajito también. Bien, eso es básicamente el análisis que se puede hacer. Bueno, ahí hicimos el análisis al tiro de ambos, ¿ya? Para no demorarnos en eso. Ya nos queda un poquito de tiempo, así que vamos a hablar un poquito de lo último. Ya, para no quitarle más tiempo. Vamos a hablar un poquito de cosmología. Bueno, perdónenme que pase de un tema a otro, pero es que por el tiempo no puedo hacer más, ¿ya? Bien, nuestro universo, básicamente la cosmología, el estudio del universo, sus interacciones, inicio y posibles finales. Nuestro universo básicamente no es más que, bueno, según las teorías actuales, no sería más que una gota de agua dentro de un océano muy grande, infinito, de gotas de agua, es decir, un universo dentro de infinitos universos que existen paralelamente, ¿ya? Es decir, existen universos paralelos unidos por Bien. Decía yo que existen universos paralelos unidos entre ellos, se supone, ¿cierto? Con espacio y tiempo, pero como el nuestro, pero con otras formas de materia, ¿ya? Bueno, la física acepta hoy día a 11 dimensiones, ¿sí? 11 dimensiones básicamente, dentro de las cuales se pueden calcular y trabajar, y la matemática, digamos, se ha
ha desarrollado hasta ese nivel, ¿ya? Básicamente, no sé, a ver, si tenemos un punto es un lugar en el espacio, ¿cierto? Un lugar en el espacio sin forma regular, no está no determinado. ¿M? Em, y si unimos dos puntos, bueno, ahí tendríamos nuestra primera dimensión, ¿cierto? Una dimensión que solo admite la longitud, ¿cierto? Si esa longitud, ¿cierto? La hacemos cruzar con otra longitud, entonces ya eh, tenemos longitud y altura. Entonces ya tenemos dos dimensiones, ¿sí? Que es largo y ancho. Eh, o sí, altura y longitud, podríamos decir. Nuestra tercera dimensión en el fondo básicamente sería altura, longitud y profundidad, ¿cierto? Altura, longitud y profundidad. Y, y ya tenemos la tercera dimensión. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando vemos esto, para poder explicar esto de dimensiones, no es tan simple, yo estoy haciendo lo más simple posible, pero básicamente un pliegue de una dimensión, un pliegue entre dimensiones genera una nueva dimensión. Si ustedes, a ver, nosotros habitamos en una realidad tridimensional. Esta realidad tridimensional no nos permite a nosotros ah, imaginarnos, podríamos imaginar, pero no nos permite estar en una dimensión distinta y entender exactamente lo que pasa en esa dimensión. Por ejemplo, un ser que habita en un espacio bidimensional de dos dimensiones, un ser plano, ¿sí? No tiene profundidad, es plano. Por lo tanto, em, nosotros que habitamos en tres dimensiones, ¿ah? No podemos interactuar con esos seres planos, porque esos seres planos, por ejemplo, si ellos ven pasar un globo frente a ellos, lo único que van a ver va a ser un punto que se va a ir agrandando como un círculo y luego se va a ir achicando hasta que desaparece como un punto, porque vive en una dimensión plana, entonces todos lo ven plano. Para nosotros es un globo que pasó, ¿cierto? Porque habitamos en tres dimensiones, pero para un ser que habita en dos dimensiones, un globo sería una circunferencia. O sea, no le permite entender exactamente la naturaleza del fenómeno que está ocurriendo, porque su dimensión solamente le permite analizar parte del fenómeno, o sea, de ese globo que pasó. ¿Mm? Para nosotros lo mismo, o sea, si yo que no habito en tres dimensiones y quisiera interactuar con un ser que habita en dos dimensiones, como por ejemplo, eh, si yo miro un video en una pantalla de un computador, qué sé yo, un video, gente ahí bailando, qué sé yo, conversando, puedo ver lo que está ocurriendo, hasta veo que tiene profundidad y todo, pero si miro detrás de la pantalla es plana. Esos seres que están ahí están en dos dimensiones y yo estoy en tres dimensiones, considerando que esa pantalla es tan plana que no tiene profundidad. Entonces, yo puedo ver lo que ocurre en esa dimensión, en esas dos dimensiones, con esos seres, pero no puedo interactuar con ellos. ¿Ya? No puedo conversar con las personas del video ni nada, si es que es un video grabado, ¿cierto? Porque ellos están habitando una dimensión distinta. Pasa lo mismo con em, si existiesen seres que habitaran dimensiones más altas que nosotros. Seguramente podrían vernos, pero no es fácil interactuar con nosotros. ¿Mm?
bueno, la cuarta dimensión es la longitud, ¿cierto? Perdón, el tiempo. La cuarta dimensión es el tiempo. Básicamente el tiempo o la dirección que lleva el tiempo. Por ejemplo, ahora nosotros nos vemos, si nosotros nos mirásemos ahora mismo y luego nos volvemos a mirar en un minuto después, tal vez lo que vamos a ver va a ser lo mismo, ¿cierto? Nos vamos a ver iguales. Uno dice, bueno, nada cambió. Pero para poder unir esos dos eventos de habernos visto un minuto antes y un minuto después, tenemos que unir esos eventos por medio de una línea temporal, ¿cierto? Yo estoy diciendo que existe un minuto de tiempo de diferencia entre ambos eventos que nos separa, ¿sí? Entonces, un ser de una cuarta dimensión vería para nosotros, o sea, si nosotros pudiésemos estar en la cuarta dimensión, lo que veríamos sería esta línea de tiempo de todos los eventos ocurridos y por ocurrir en nuestra existencia, es decir, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. ¿Mm? Se vería como no algo recto. Nosotros pensamos que el tiempo es recto porque nosotros generalmente avanzamos como en una línea recta, siempre miramos hacia adelante, el futuro. Podemos mirar para atrás el presente, pero se ve como una línea recta, pero en realidad es una línea ondulada, una espiral de tiempo, ¿cierto? Em, ¿Por qué? Porque entre la tercera y la cuarta dimensión hay un pliegue, y ese pliegue es el que genera este cambio. O sea, por ejemplo, yo, si estuviese mirando la cuarta dimensión, podría ver todos los eventos desde que nací hasta que morí, incluyendo el momento exacto donde estoy, pero todos al mismo tiempo. ¿Mm? Podría ver toda mi línea de vida, digamos. ¿Mm? Desde el día del nacimiento hasta el día de la muerte. Todo al mismo tiempo, pero nosotros como habitamos somos seres tridimensionales, solamente lo que vemos son momentos. ¿Ah? Y nos vemos solo transcurrir el tiempo en línea recta, no vemos el tiempo transcurrir de esta manera. ¿Mm? Hay un experimento bien simple, la cinta de Moebius, si la quieren hacer ustedes en la casa, que en el fondo es como tomar una cinta, ¿cierto? Un papel, plegarlo un poquito, plegarlo y luego unir los extremos, ¿sí? Y dibujar una línea sobre la cinta hasta que la una otra vez desde aquí, parte de aquí y que termine nuevamente acá. Em, a pesar de que esta cinta de papel está en dos dimensiones, ¿ya? Eh, se produce un pliegue y eso genera algo tridimensional, ¿ya? Pero para nosotros va a ser una línea de tiempo, eh, va a ser una línea, vamos a ver el tiempo como que transcurre como una línea. ¿Mm? Em, bueno, básicamente hasta ahí la cuarta dimensión. Después viene la quinta dimensión que en el fondo, la quinta dimensión tiene que ver con cuando hacemos colapsar la ecuación de, de onda, de probabilidades. ¿Mm? Recordar que en la quinta dimensión lo que nosotros tratamos de explicar es que existen un infinito de posibilidades o de ¿cierto? Un infinito de probabilidades, posibilidades respecto a ciertos eventos, respecto a los eventos de nuestra vida, ¿sí? Que están condicionados por nuestras oportunidades, nuestras opciones, lo que hagan otras personas también. Pero para nosotros, para nuestra vida, hay distintos caminos. Y nosotros decidimos cada vez que el solo hecho de observar nos hace colapsar la ecuación de onda en una sola posibilidad de ese infinito de posibilidades. ¿Ya? A ese infinito de posibilidades le llamamos quinta dimensión. ¿Ya?
es una ramificación. La quinta dimensión es una ramificación de la cuarta. ¿Mm? En la quinta dimensión estamos influenciados por las elecciones, las acciones, las oportunidades, todo aquello que hace que las partículas que forman nuestro cuerpo, nuestro universo, se plieguen a partir de una onda de probabilidades y colapsan en alguna. ¿Ya? Ahora, si eso lo llevamos a un pliegue, hacemos que la quinta dimensión se pliegue de la cuarta a la quinta, entonces lo que vamos a hacer es que llevar esta posibilidad de nosotros mismos al universo. ¿Mm? Todas las posibilidades que tiene el universo, la línea de tiempo desde el inicio al final, al posible final, ¿cierto? Y ahí estaríamos hablando de la sexta dimensión. Todas las posibilidades en este universo que se pueden dar desde el inicio hasta el final. ¿Mm? Pero si queremos ramificar eso, entonces podríamos desde de nuestro universo, todos aquellos posibles finales, ¿cierto? De nuestro universo, eh, todos aquellos posibles finales de nuestro universo, si colapsaran en un solo punto, podríamos entrar a una séptima dimensión. ¿Ya? O sea que si nuestro universo partió del Big Bang, de un puntito, una singularidad infinitesimal, ¿cierto? Eh, bueno, todo nuestro universo, sus posibles finales, colapsados en un solo punto, entrarían a la séptima dimensión. ¿Sí? Entonces, ese puntito sería nuestro universo infinito. Si lo hacemos, lo unimos con otro universo infinito, entonces estamos en la octava dimensión, suponiendo que existen otros universos. ¿Mm? Sería una ramificación de la séptima. Y todos los posibles finales, todos los eventos, ¿ya? Que tienen que ver con la temporalidad de estos posibles universos, ¿sí? En distintos finales, nos llevarían a la novena dimensión. Y si esta novena dimensión la hacemos colapsar en un solo punto, sería nuestra décima dimensión. Dicho en palabras muy simples, ¿ya? Por favor. Entonces aquí está todo el tiempo, está todo el infinito, está todo lo que conocemos. Entonces por eso se dice que la onceava dimensión es el límite, porque no se sabe, no se entiende qué más puede haber aparte del infinito, del tiempo y de todo lo que conocemos. Y de todos los universos posibles. Bien. Bueno, otras teorías dicen que nuestro universo flota junto a otros universos y que en el momento que uno se une con otro chocan, dos universos, se produce una explosión gigantesca que es un Big Bang y nace un nuevo universo. ¿No? Pero son teorías. Lo importante es saber que el Big Bang ocurrió hace aproximadamente 14.000 millones de años. ¿No? Y bueno, en el fondo, ¿qué pasó? La materia se condensó, colapsó y hubo esa gran explosión. Y cientos de millones de años después, recién se formaron las primeras galaxias, cuando el universo se empezó a enfriar un poquito. ¿Ya? Las estrellas básicamente son las que formaron. El universo básicamente estaba formado de helio, hidrógeno, litio, esos materiales. ¿Ah? Y las primeras estrellas son las que formaron dentro de sí mismas, en sus reactores de fusión, formaron los otros elementos que conocemos hoy día y que al morir esas estrellas antiguas explotaron y sembraron el universo con elementos nuevos.
Y así el universo se fue haciendo más rico en elementos, pero los primeros elementos eran bastante pocos. ¿Mm? Todo lo que conocemos como el aire, el agua, las plantas, los animales, las tierras, las montañas, todo lo que conocemos como materia, vamos a ponerle materia visible, proviene de las estrellas, ¿ah? Ya sea de nuestro Sol o de otras estrellas. Pero esta materia visible corresponde al 4% del total de la materia del universo, ¿ya? Es decir, todo lo que es visible para nosotros, ya sean estrellas, galaxias, eh, lo que conocemos en la Tierra, todo eso corresponde solo a un 4% del total del universo. El otro 96% está formado por materia oscura y energía oscura, ¿sí? La materia oscura ocupa más o menos el 23% de este 100%, ¿ah? Y la energía oscura ocupa el 73% del universo. Se llama oscura no porque sea oscura como que es negra, sino que no se ve, es invisible, ¿ya? Y por eso los debates, porque se dice, bueno, cómo si es invisible, cómo se, es como una idea, es como algo hipotético, pero en realidad se sabe que existe porque la materia oscura es la que básicamente formó la acumulación de galaxias, los cúmulos de galaxias, ¿ya? La materia oscura se detecta también midiendo la fuerza de gravedad que ejerce. ¿Mm? La materia visible, las estrellas, la enana blanca, la estrella de neutrones, los agujeros negros, todo eso pesa mucho, mucho, mucho menos que la fuerza que ejerce la gravedad de la materia oscura, ¿ya? Una galaxia que está girando, generalmente esta fuerza masa por aceleración, si se acelera, tiene que ver con las fuerzas ejercidas por la materia o la energía. Y a veces se aceleran más de lo que la materia en sí que contiene la galaxia permite. Y eso quiere decir que hay otra materia que está actuando que no la vemos, que es la materia oscura. ¿Mm? Así se puede pesar. Eh, bueno, se pesa. Otro punto importante es decir que bueno, el universo parte del Big Bang hace 14.000 millones de años y existen distintas teorías del fin del universo, ¿sí? El universo en sí eh, parte con el Big Bang, pero hay teorías respecto de cómo va a terminar. Lo que se sabe, o básicamente Einstein dijo que objetos del tamaño de la masa del Sol, por ejemplo, eran capaces de distorsionar el continuo espacio-tiempo, ¿ah? Si el continuo espacio-tiempo es así, entonces el Sol lo que hace es distorsionar con su masa el continuo espacio-tiempo, el tejido. Hay que imaginarse el universo como un tejido, ¿ah? Y lo distorsiona, y al distorsionarlo, objetos como la Tierra también lo distorsionan, pero menos, ¿cierto? Un poquito menos, la Luna, un poquito menos, y así. Y se mantienen todos unidos, ¿ah? El Sol distorsiona el espacio-tiempo de nuestro sistema solar, porque el Sol más o menos ocupa el 98% de la masa de todo el sistema solar, así que, digamos, bastante pesado. Así que eh, el Sol, digamos, distorsiona el espacio-tiempo y atrapa en esta distorsión a los planetas, sean más grandes, sean más pequeños. Y cada uno en su distorsión propia del continuo espacio-tiempo. Por lo tanto, tampoco van a caer sobre el Sol porque cada uno tiene su propia distorsión y se mantiene ahí, ¿ah? Eh, entonces, eso pasa básicamente con los objetos. ¿Y qué dice además? Dice que debido a que si el espacio, eh, bueno, básicamente en la forma del universo existen tres hipótesis. Hay una hipótesis
universo cerrado, el universo que es la forma como, vamos a dibujarlo así, como si fuese una naranja. Universo cerrado, o sea, partió aquí en un punto, en el Big Bang, se expandió, ¿sí? Y en algún momento va a volver a un punto otra vez, ¿sí? Va a colapsar. Entonces la materia es suficiente para que la gravedad acabe deteniendo la expansión del universo, ¿sí? Y la haga colapsar en un solo punto como el Big Crunch. Tres con cero, parece. Sí, ya ni me acuerdo ya, pero el Big Crunch, ¿sí? Hay otra opción que dice que el universo es un universo plano, donde en el fondo la densidad crítica es igual a la masa crítica del universo, ¿ya? O la densidad crítica era igual a la densidad del universo. Entonces el universo tendría una forma plana. Y esa forma plana hace que el universo se va a extender continuamente, ¿sí? Infinitamente. Hasta en algún momento se va a detener, pero el infinito por definición no tiene fin, así que se extendería infinitamente hasta hacer que, digamos, se produzca la separación de las, hasta que la materia se disgregue, ¿ya? La tercera opción es un universo con una forma un poco extraña, es como una silla de montar, una cosa así, ¿ya? Un universo más o menos así, ¿ya? Como un universo abierto, en forma de silla de montar, donde la masa total es menor que la densidad crítica, por tanto, el universo continuaría expandiéndose, indefinidamente cada vez más deprisa, ¿sí? Esto es lo que hace que esto es básicamente debido a la energía oscura, ¿sí? La energía oscura y la materia oscura están estirando el universo y hacen que se estire más rápido, ¿ya? Esas son las posibles formas del universo, ¿ya? Respecto a los posibles fin del universo, tenemos el Big Freeze, que nos dice en el fondo que esto es un colapso térmico. El universo se va en 1 billón de años más o menos, se va a expandir tanto que las estrellas se van a apagar, el universo se va a volver frío, oscuro, los agujeros negros van a colapsar. Es una expansión infinita. Tenemos el Big Rip, que básicamente dice que el universo se va a expandir tanto que la vida no va a tener lugar, cabida en el universo, porque aquí esta expansión va a disgregar la materia. O sea, nosotros que estamos hechos de materia nos vamos a separar en moléculas de la expansión debido a esta expansión. En cambio, el Big Freeze dice que el colapso va a ser térmico, o sea, va a ser universo frío. El Big Crunch básicamente dice que el universo va a dejar de expandirse, se va a dejar de expandir y va a empezar a contraerse. Va a haber una contracción. Y en esa contracción va a volver al mismo punto de donde nació. Y el otro es el Big Bounce, que en el fondo es el rebote. Dice que después del Big Crunch llega al punto y nuevamente explota inmediatamente en un nuevo universo y siempre eso es como un ciclo. Siempre colapsa, explota, se expande, se contrae, explota otra vez, se expande, se contrae y así sucesivamente.
Bien, nuestro sistema solar, bueno, nuestro universo tiene galaxias, ¿cierto? Se estima más o menos en 200.000 millones de galaxias. Y cada galaxia con 200.000 millones de estrellas parecidas a la de nuestro Sol. ¿Mm? Eso más o menos para tener una relación. Nuestro universo partió hace 14.000 millones de años. Pero nuestro Sol se formó solo hace 5.000 millones de años. ¿Ah? O sea, no es tan viejo. ¿Mm? ¿Qué pasó básicamente? Básicamente, antiguamente existían, siempre los sistemas son binarios, pero vamos a decir que existía una estrella antigua, supermasiva, que colapsó, explotó, y explotó en una supernova. Explotó esta estrella, y al explotar, eh, la onda expansiva y todo el material que contenía, eh, lo que hizo fue perturbar a una nebulosa que estaba por ahí cerca. Las nebulosas son eh, materia que está flotando ahí en el universo. Y esta nebulosa fue afectada por este material, esta explosión. ¿eh? Fue sembrada de materia proveniente de esta estrella y a la vez la hizo perturbarse. Y esta perturbación hizo que la nebulosa empezara a rotar sobre su eje. ¿ya? Se dice que cuando la nebulosa empieza a rotar sobre su eje, empieza a girar sobre sí misma y produce gravedad, un poquito de gravedad, ya ese evento es irreversible. Bien, al producirse este evento, lo que pasa es que la materia empieza a concentrarse en el centro, ¿sí? Debido al movimiento giratorio, la aceleración que toma esto. Y bueno, obviamente que hay materia que va quedando también en los bordes, ¿cierto? Pero básicamente toda materia se junta en el centro, la mayoría. Y esto da origen, en el fondo, al Sol, a nuestra estrella. ¿ah? Eso pasó hace 5.000 millones de años. Y 500 millones de años después, o sea, hace 4.500 millones de años, se forma, bueno, la materia que quedó por ahí girando alrededor del Sol. Bueno, el Sol tuvo que pasar por varias etapas, ¿cierto? Juntando materia hasta que esto se calmó, ¿cierto? Em, luego la materia que quedó por aquí en sus órbitas cercanas, em, estos cuerpos que quedaron por aquí empezaron a ser atraídos por este Sol que generó una gravedad inmensa, empezaron a girar también, empezaron a limpiar sus órbitas de la materia, es decir, a medida que iban girando, iban chocando con la materia que se encontraban, ¿cierto? Y la agregaban a sí mismo, o si no la desplazaban de su órbita. Eso se llama limpiar la órbita. Y se juntaron los protoplanetas, se formaron. Y entre esos protoplanetas estaba el tercer planeta, que es la Tierra, ¿cierto? La Tierra, básicamente así se formó, limpió su órbita y empezó su proceso de formación y enfriamiento. ¿ya? Todos los otros hicieron lo mismo. Entonces se formó el Sol, los primeros 4 planetas, que son más o menos muy parecidos. Se le llama los planetas internos, ¿cierto? Internos. Aquí hay un cinturón de asteroides. Y de ahí vienen los planetas que son externos, que también son 4, ¿cierto? Vamos a dibujar un poquito más grandes. Ahí.
Este le vamos a hacer un anillo ya para... Entonces aquí tenemos Venus, perdón, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Esos son los planetas rocosos. Y los externos... Ay, y los externos son los gaseosos. Hijo. Bien, los gaseosos. Entonces, Júpiter es el más grande. Bueno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y bueno, de ahí venía Plutón, ¿cierto? Pero dejó de ser planeta de este sistema solar. Es un planeta, obviamente, pero no de este sistema solar. ¿Mm? Después de eso ya viene, afuerita ya viene el... vamos a borrar aquí, ¿ah? Viene el cinturón de Cupier, no, el cinturón de Kuiper, ¿cierto? Que en el fondo son más asteroides que están acá. Y por fuera ya viene algo que rodea todo el sistema solar, que es la nube, bueno, este es el cinturón de Kuiper. Siempre lo escribo mal. Kuiper, ahí, cinturón. Y acá viene la nube de Oort. ¿Mm? Ya si sobrepasamos la nube de Oort, quiere decir que ya estamos fuera de este sistema solar. ¿Sí? La nube de Oort, de aquí se entiende que vienen los cometas, los que viajan de un lugar a otro de la nube de Oort. ¿Ah? Por eso uno dice que los cometas son raros porque tienen como órbitas que no tienen nada que ver con nosotros. Claro, porque ellos vienen de otra, son disparados a medida que van chocando aquí entre ellos, aquí en esta nube, viajan de estas distancias gigantescas. ¿No? Este, ahí estamos hablando de... Estamos hablando de unas distancias más o menos 100.000 unidades astronómicas. Más o menos. ¿Sí? Y bueno, nosotros, nuestra galaxia, ¿cierto? Una galaxia de tipo espiral, ¿cierto? Es como esta de espiral barrada, con un centro que en el fondo ese centro es un agujero negro supermasivo que lo que está haciendo es tragarse la galaxia completa. ¿Ah? Y bueno, nosotros estamos por aquí casi cayéndonos en el brazo de Orión. ¿Ah? Ahí está nuestro sistema solar y qué sé yo. Por eso, en lugares donde hay poca luz, se puede ver, digamos, se puede ver el centro de la galaxia y se puede ver su forma, ¿ya? Porque nosotros estamos por acá, pues, entonces es como que estuviésemos observando para allá. Se puede ver la Vía Láctea. ¿Mm? La Vía Láctea básicamente tiene una distancia, digamos, sin contar la materia oscura, de 200.000 años luz, una distancia más o menos. O sea, de aquí hasta aquí hay unos 200.000 años luz de distancia. ¿Sí? Si contásemos la materia oscura, ya serían millones de más o menos unos 2 millones de años luz. ¿No? Considerando toda la materia oscura de la galaxia. Y más o menos nuestra distancia del brazo de Orión al centro de la galaxia es más o menos de 26.000 años luz del sistema solar al centro de la galaxia. ¿No?
más o menos en la parte más ancha de la galaxia hay unos 30.000 años luz. Y en las partes más delgaditas, que son los extremos, hay unos 10.000 años luz de distancia, digamos, para recorrerla. Y nosotros nos demoraríamos casi unos 26.000 años luz en llegar al centro de la galaxia. ¿Sí? Esa es más o menos porque nosotros tenemos nuestra galaxia, pero también está la materia oscura. Entonces, si quisiésemos tomar toda esta distancia, ahí son unos 2 millones de años luz. ¿Mm? Bueno, es un poquito para recordar algunas cosas. Así que, bien, finalizamos acá. La próxima semana entonces les voy a enviar la prueba, así que la clase de la próxima semana van a poder usarla para resolver la prueba también. También les voy a enviar la última tarea para que ocupen esa clase también si quieren para resolver. Y ahí tendríamos ese tiempo para entregar, ¿sí? Para que no hayan entregas después de. Y de ahí ya no nos veríamos hasta enero. Y en enero lo que voy a hacer esa primera semana va a ser simplemente si alguien debe alguna tarea o alguna prueba, vamos a hacer una sesión recuperativa para aquellos que deban algo. Y, y después ya la otra semana es el examen, así que en caso que alguien vaya a examen, sería la semana siguiente. Así que eso sería, jóvenes, ¿ya? Que estén muy bien. Entonces, quedo por enviarles la prueba y la última tarea. Y ahí, bueno, cualquier cosita conversamos por correo, ¿ya? Que les vaya bien, ¿ah? Voy a dejar de grabar. Profe, ¿Sí? entonces, ¿cuándo va a subir la prueba? Voy a subirla la próxima semana. Ya, y la tarea esta semana, o sea, la próxima. También, sí, También. también. Ah, ya. Ujú. Y Ya, esas profe. serían las dos últimas evaluaciones. Ya, profe. Ya, chao, que esté bien. Chao.